no hay posibilidad de pasar la materia con exámenes internacionales, presentando certificados. Eso es solamente para inglés 1. Están todos los requisitos de la prueba de suficiencia. No pregunten cuándo es la prueba de suficiencia. La prueba de suficiencia va a ser en alguna semana de mediados de mayo, entre mediados y fines de mayo. Para inscribirse a la prueba de suficiencia, estén atentos, los que no los voy a volver a ver, estén atentos allá por mediados o fines de abril, que se les va a informar por autogestión. Están abiertas las inscripciones para la prueba de suficiencia. Todavía no sabemos cuándo, todavía no sabemos cómo, sí sabemos que va a ser perfectamente notificado, tanto en esta página como por autogestión. En esta página, además de encontrar los mensajes, también tienen ya incorporado la página que contiene el apunte de inglés 2. A los alumnos que tenían el apunte de inglés 1 o el apunte de otros profesores, dado que se los estoy poniendo a disposición de manera gratuita, les sugiero que estudien de este apunte porque hemos evolucionado y contiene muchos tips que son muy útiles al momento de la evaluación en autogestión, porque antes estaba destinado, los antiguos apuntes estaban destinados a la presencialidad y no a la virtualidad. No es que este apunte sea un apunte que se complementa con lo virtual, no, los ejercicios siguen siendo en papel. Pero, concomitantemente con estos ejercicios, van a ver que a medida que avancemos en las clases, van a estar teniendo a disposición ejercicios semanales, que ahora no están mostrados a los estudiantes, que permiten hacer práctica similar a la que está en el apunte, pero con el formato específico de cómo se evalúa en la prueba de suficiencia, o en los exámenes, o en los parciales. Con lo cual les permite, además de practicar los ejercicios de lectocomprensión, a hacerlos con un formato semejante, no idéntico, semejante al de la prueba de suficiencia. Digo semejante porque como son ejercicios destinados a la práctica, permiten corregir, te permiten comprobar, no tienen un tiempo para realizarlo, que son todos prerequisitos que cumple un parcial o un examen final, como el que ustedes pasaron el año pasado. Luego, ¿qué más va a haber? Esto está grisado porque hoy no están disponibles. ¿Qué más tienen a disposición en la página? Tienen a disposición los PowerPoints. Los primeros 8 PowerPoints son idénticos, se utilizan tanto para inglés 1 como para inglés 2. Explican las dificultades gramaticales más frecuentes. Después el texto en el cual se los ve reflejado es diferente si se trata de inglés 1 o de inglés 2, es mucho más difícil, el inglés 2 es más opaco. Y luego tienen 3 que son usos causativos de los verbos, oraciones condicionales, tradicionales y no tradicionales, y estructuras especiales, que son los temas típicamente nuevos, así como también es típicamente nuevo, en el caso de referencia, los casos de it anticipatorio y el caso de los, bueno, que sí se vio, los exofónicos, o sea, cuando tenemos que escribir que el referente es el lector o que el referente es el autor. Volvemos sobre ellos en algún momento. Por ahora no voy a estar tomando listas, sin embargo, a los que vienen al Zoom les registro la asistencia lo mismo, sacando fotos del evento, ¿sí? Las fotos sociales de las pantallas para saber quién estuvo y quién no estuvo, para el caso que haga falta, si no aprueban la prueba de suficiencia y quieren acceder a la bonificación del medio punto extra que obtienen los alumnos que cursan regularmente, la ventaja comparativa, ese comodín que tienen los que cursan regularmente, bueno, así voy a poder saber quién vino desde la primera clase y quién ha participado activamente de las clases. ¿Qué más tienen? Que todavía está grisado, pero va a estar disponible a partir del día 29, se les va a informar por autogestión que ya está disponible, un ejercicio que se llama autoevaluación. A diferencia de lo que es la prueba de suficiencia, por supuesto, esta autoevaluación es solamente como si fuera un hisopado, para saber en qué situación se encuentran hoy. Obvio que es mejor
que la situación en la que se encuentran hoy no sea la misma en la que se encuentran el día que lo tomen, porque tienen una sola oportunidad, entonces previo a tomarlo, repasen el apunte nuevo, mírenlo a todo, fíjense qué partes le faltan para saber exactamente y para saber mejor de qué forma maximizar el puntaje. No porque ese puntaje les sirva para nada, porque por más que se saquen 100%, no va a ser tenido en cuenta a los fines de su nota, ni de las posibilidades de evaluación que tengan a disposición. Pero sí saber precisamente qué ventaja tiene este texto en relación, qué facilidad tiene este texto en relación a una prueba de suficiencia. La prueba de suficiencia está armada en un banco de 1000 preguntas, entonces te puede tocar una de esas 1000 preguntas, y los textos de los cuales está sacada la prueba de suficiencia, los textitos, representan más o menos unos 200, 300 textos diferentes. En cambio, toda la ejercitación de la autoevaluación se basa en un mismo texto que está incluido al principio del apunte como para que lo lean y no tengan que andar buscando palabras. Eso es una ventaja comparativa que el otro no tiene. En la autoevaluación, ese ejercicio te permite comprobar si está bien o está mal, pero no te permite corregirlo. Y se comporta igual que se comporta la prueba de suficiencia, en que tenés que ir avanzando, no te permite retroceder, ni te permite saltar de pregunta. Al igual que la prueba de suficiencia, consta de un cierto número de ejercicios de referentes, ejercicios de verdadero y falso, antónimos, sinónimos, nexos, funciones comunicativas y unas cuantas dificultades especiales. ¿Cómo son las dificultades especiales? Hay una oración que la contiene. Esa dificultad especial puede ser una forma de la ING que se traduce de una cierta manera, algunas de las dificultades especiales propiamente dichas, o un caso especial de las oraciones condicionales, o un uso causativo de los verbos. Tienen la oración escrita en inglés y abajo 3 traducciones, solo una de las cuales es la correcta. De eso se basa la autoevaluación. Ese mismo formato es el que tiene, o sea, esa misma cantidad de ejercicios y esa misma tipología de ejercicios es lo que tiene la prueba de suficiencia. Nada más que en vez de estar sacada toda de un mismo texto, está sacada de aproximadamente 200 textos, porque el banco de la prueba son 1000 preguntas, el banco del parcial y de los exámenes son 1500 preguntas. Son 1000 preguntas de temas transversales. Puede haber química, física, álgebra, matemática, un poquito de mecánica, estos muy generales, ¿no? Un poquito de mecánica, unos cuantos textos de sistemas, fundamentalmente inteligencia artificial, que es el que más veo, unos cuantos textos de industrial típicamente, por ejemplo, estructuras ágiles, o puede haber algo sobre teorías de administración, que lo puede entender cualquier persona, ¿sí? Porque lo puede entender cualquier persona, son textos de nivel de divulgación. Obvio que los textos donde está sacado el banco de preguntas de segundo año, son textos más largos, más intricados, y un mismo referente que tomamos en el primer año no lo tomaríamos en segundo. Los referentes de segundo año son más difíciles, los sinónimos y los antónimos son más difíciles, no por difíciles en sí, sino porque, por ejemplo, puedo tener un phrasal verb y en el texto hay un verbo común, no un phrasal verb, o me puedo encontrar con una estructura adverbial, mientras que en el texto solamente hay un adverbio. O puedo encontrarme con una ING, que me preguntan a quién es el sinónimo o el antónimo de esa ING, y como sabemos, una ING puede ser un adjetivo, un adverbio, o sea, puede comportarse como adjetivo, como sustantivo, no como adverbio, como adjetivo, como sustantivo, como un infinitivo, como un gerundio, como un qué más verbo conjugado, con lo cual lo que estoy buscando en el texto puede ser bastante diverso. ¿Estamos hasta ahí? Bien.
Para los alumnos que vayan a cursar la materia, sea porque no aprueben la prueba de suficiencia, sea porque deciden cursarla y no la rinden, es como que van a ver la materia 2 veces. La van a ver rápido, acelerada, de acá a mayo. Así media turbulenta. En las clases que hay de acá a mayo, voy a dar un tema de repaso, en vez de dar, como estaba planteado el apunte, todos los temas de repaso primero y todo lo nuevo al final, para maximizar la capacidad de las personas que se presenten en la prueba de suficiencia de superarla con éxito, voy a estar dando. Cada Zoom vamos a ver un tema de repaso y un tema nuevo. Un tema de repaso, un tema nuevo. ¿Sí? Esto que estamos haciendo se denomina contrato pedagógico. Es la forma en la que se van a desarrollar las clases. ¿Sí? Como dijimos los otros días, yo no tengo capacidad para hacer dos cosas al mismo tiempo cuando de docencia se trata. Menos en la virtualidad. Así como no estaría respondiendo preguntas, si estuviéramos en la presencialidad, no podría estar respondiendo preguntas y explicando un tema. Si estoy explicando un tema, no puedo responder preguntas. Así que minimicen el uso del chat. Y si alguien ve en el chat algún mensaje que yo necesite responder y que la persona puso en el chat porque no tuvo posibilidades de tener el micrófono activable, por favor, léanmelo. Con relación a eso, ustedes son libres de prepararse para la prueba de suficiencia del método que más les convenga. Pueden hacerlo solo, no verme nunca más la cara, aprobar la prueba de suficiencia con 75% y a fin de año inscribirse en algún turno de examen. Me va a tocar pasarle la nota. Yo soy la que voy a evaluar la prueba de suficiencia, pero de todos modos no nos vemos más porque se preparan solitos, ¿sí? Y está todo muy bien. Los alumnos que decidan venir al Zoom, está todo muy bien. Los alumnos que decidan estudiar solos, pero apoyarse en la ejercitación que voy subiendo semanalmente, como ven, subir semanalmente es un decir. La ejercitación está toda hecha. La diferencia es que las voy poniendo a disposición semanalmente. Está todo bien. Lo importante es que cada uno reciba, por eso lo pongo a disposición, que cada uno reciba el material de estudio y que tengan la posibilidad de llegar en las mejores condiciones a cualquiera de las instancias evaluatorias que están distribuidas durante el año. Mi compromiso es que voy a dar en cada clase lo mejor de mí. En la virtualidad no espero la recíproca. Si estuviéramos en clases presenciales, como han sido los últimos 36 años, obviamente estaría pidiendo y demandando de cada uno de los presentes lo mejor de sí. En este caso, en la virtualidad, no puedo. Así que lo único que me queda es agradecer infinitamente a aquellos alumnos que a medida que hacemos los ejercicios participan, porque son los que me permiten simular que estamos en la presencialidad. Y de ese modo avanzar con la clase, porque si no pasa a ser una exposición. Dicho esto, y si no hay preguntas, voy a dar un pequeño margencito de preguntas. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta antes que empecemos con el tema de repaso para pasar después al tema nuevo que vemos hoy? No, profe. Bien, muy bien. Avanzamos entonces. Esperen que tengo que activar una página. Dos páginas en realidad. Un segundo. Hoy vamos a repasar el concepto de referencia como tema ya dado. En el apunte, lo están viendo, ¿no es verdad? Sí, profe. Gracias. En el apunte el tema referencia
Se ve ahí nomás en la página 6. El tema de las categorías, nadie les va a pedir que ustedes sean capaces de reconocer que existen referencias endofóricas hacia dentro del texto y exofóricas. Esos rótulos no hacen falta. Hace falta entenderlos, pero no hace falta internalizarlos. La referencia anafórica es cuando un marcador textual, por ejemplo, un pronombre personal, él, remite para no volver a nombrarlo a un referente que ya se dijo. Estamos hablando de el libro de constelaciones familiares, el libro de constelaciones familiares, el libro. Después digo, el libro, ¿y qué libro es? El libro de constelaciones familiares que ya nombré. Pero si digo, él fue publicado, y ese él, ¿a quién remite? Al libro de constelaciones familiares. ¿Siempre va a ser al más largo de los referentes? No, va a ser a la versión del referente que quede más cerca. Esto es muy importante que tengan presente, ¿sí? Hay un ejercicio en la prueba de suficiencia que es un texto sacado, es un texto de divulgación acerca de Einstein. Y dice, o bueno, si de Einstein o de cualquiera, qué sé yo, de cualquier personaje, ¿no? Entonces, en el principio del párrafo lo nombra al personaje con nombre y apellido. Después sigue el texto y lo nombra solamente por el apellido. Y después de eso viene el marcador de transición, o sea, el he. Ese he no va a hacer referencia al nombre completo que había quedado lejos. Hace referencia a la aparición de esa persona, de ese nombre, o de ese sustantivo, como está más cerca. Lo vamos a ver en ejemplos. Todo esto es año pasado. La referencia anafórica, el referente está antes, la referencia catafórica, el referente está después. Existe una forma de referencia catafórica en la cual el referente es toda una frase introducida por un infinitivo con to o por un that. ¿Por qué existe esta figura del it anticipatorio? En primer año les explicamos que en inglés no hay verbo sin pronombre o verbo sin sujeto. No existe lo que tenemos en castellano, algo así como el sujeto tácito. Yo no puedo decir, es lindo, porque ahí al decir es lindo, yo ya sé que estoy hablando de algo que es de tercera persona del singular, y por el lindo género del adjetivo, me doy cuenta que estoy hablando de algo que además de singular es masculino. En inglés, como ustedes saben, los verbos no tienen desinencia, no se les pone la persona al final. Es como si nosotros habláramos de trabaja, en vez de trabajar. Trabaj es la raíz a partir de la cual se forma trabajé, trabajaba, trabajábamos, trabajo, trabajar. Esas terminaciones son las que me dan la pauta de si se trata de primera persona, segunda persona, tercera persona, del singular o del plural. Me da la pauta de si está en participio pasado, si está en futuro. En inglés, lo que me da la pauta de cuál es la persona de la cual está hablando el verbo work es, en el caso de todas las personas, menos la tercera persona del singular, simplemente el pronombre. He works, I work, you work, we work. En el caso de la tercera persona del singular, del presente del indicativo, además agrega la S o la S, pero no es el objeto de este caso. Quiere decir que si una oración empieza con un verbo, trácate, puede ser dos cosas, o un infinitivo que esté en función de sujeto, o va a ser una orden. Sit down, get up, read. ¿Cuál es el sujeto? You, pero no se pone porque es una instrucción.
En el caso de cualquier otro verbo conjugado, es menester, es necesario que exista o el sujeto o el pronombre que lo reemplaza. No podría empezar una oración diciendo is important, como en castellano, es importante. No. Para que diga es importante, va a decir it is important. Este it se traduce, no. Ese it no se traduce, porque lo único que hace es completar el verbo para que exista en inglés. En castellano es tácito, es importante. ¿Dónde está el sujeto del verbo es importante? ¿Es el it? No. El it es un sujeto sustituto, porque lo que es importante es entender los conceptos antes de intentar el experimento. Eso es, entender los conceptos antes de intentar el experimento es lo que es importante. Entonces, ¿qué función cumple este it anticipatorio? Completa el significado del verbo y reemplaza a toda esta oración. ¿Qué dicen en el chat? No, Samuel, no entiendo lo que puso, pero bueno, si no entiendo algo es porque no estaba dirigido a mí. Tomemos el caso de arriba, que lo único que tenemos es el apóstrofo S. It is quite likely that we shall be late. It is quite likely that we shall be late. Es bastante probable que lleguemos tarde. ¿Qué es lo que es bastante probable? Que lleguemos tarde. Si la doy vuelta, decimos que lleguemos tarde es bastante probable. ¿A quién está remitiendo este it? A esta oración, que lleguemos tarde. So far, it has not been possible to develop a superintelligence. Hasta ahora no ha sido posible. ¿Qué no ha sido posible? Desarrollar una superinteligencia. ¿Cómo me doy cuenta que aquí estoy frente a un it anticipatorio y que lo que está reemplazando es esto? Como en todos los casos, la prueba ácida que se hace para un referente es traer lo que digo que es el referente, ponerlo en el lugar de aquella palabra que sirve de marcador de transición, del pronombre, del that, de lo que sea, y tiene que quedar bien la oración. Repetitiva, pero bien. Volvemos dentro de un minuto al concepto de anticipatory it en las filminas. El otro concepto que tienen que entender en segundo año y que va a haber referentes sobre ello es el concepto de sustitución. ¿Te gusta esquiar? No, no lo hago. No, no lo hago, decimos. Ese lo en castellano, ¿a quién remite? A la acción de esquiar. ¿Conociste a Germán Dafuncho en el show de las pelotas? No, no lo vi, no lo conocí, no me lo presentaron, Ese lo, ¿a quién remite? A la persona que no me presentó, en este caso al líder de las pelotas. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ese lo, en castellano, que puede ser una sustitución de una persona, por eso es nominal, o de una acción, por eso se llama sustitución verbal, en inglés, cuando se trata de sustitución verbal, se utiliza la palabra so. El problema con la palabra so es que tiene muchos otros usos. Podemos decir, como énfasis, he's so stupid. Es tan power. Bien. Ese so ahí es enfático. Y también lo hemos visto el so, cuando estudiamos los nexos, como
uno de los nexos que indican consecuencia. A los fines de la universidad virtual, causa-efecto. Pero que indique efecto. Por lo tanto, antes de fin de año vamos a haber aprendido otro uso más. Con lo cual, esta palabrita de 2 letras, so, puede ser énfasis. He's so divine. Puede ser un sustituto verbal. I don't do so. Y como tercer uso, puede ser un nexo que indica consecuencia dentro de la categoría causa-efecto. So, we are going to study a lot. We wish to pass la prueba de suficiencia, so we are going to practice a lot. Bien. Vamos a salir de acá y vamos a ir a la presentación en PowerPoint que tienen en la página, que ya les cargué en la página. Vemos el concepto de referencia anafórica y catafórica del año pasado, vemos los pronombres y referentes más frecuentes, que podían ser pronombres relativos, vemos por qué decimos que cuando el referente es una sola palabra, viene la palabra sola, pero si el referente es una frase sustantiva, tiene que venir con todas sus circunstancias, sea que viene con el artículo, sea que viene con sus adjetivos, o sea que viene con artículos y adjetivos. O sea, la frase sustantiva que sirve de referente, en el caso de las comunes, de las del año pasado, había que transcribirlo con su referente. Y aquí tenemos el caso del dito anticipatorio, el que se utiliza para anticipar o introducir un sujeto o objeto de una oración, referencia catafórica hacia adelante, especialmente cuando el sujeto u objeto es una oración introducida, o por un to o por un that. ¿Sí? Bien. Este it es un sujeto sustituto porque el sujeto real está más adelante en la oración. Esta la vimos recién, esta la vimos, vamos a esta. It will be utterly transcendental to prevent robots from becoming the rulers of humanity. Será definitivamente trascendente prevenir que los robots se transformen en amos de la humanidad. Súper distópica la oración. ¿A quién remite este it? To prevent robots from becoming the rulers of humanity. Si yo doy vuelta a la oración haciendo la prueba ácida, to prevent robots from becoming the rulers of humanity will be utterly transcendental. Queda perfecto. ¿Lo entendieron el concepto de it anticipatorio? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver acá un ejemplo para ver si es cierto. Línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿En qué líneas hay un it anticipatorio? Piénsenlo, hagan la prueba ácida, primero la piensan, hacen la prueba y contestan con seguridad. Línea 3. La línea 3. 3. ¿Alguien me puede decir qué dice la línea 3 y cómo se dieron cuenta que ahí hay un it anticipatorio? Dice que hay un área claramente limitada y el referente sería el it. O sea, ahí según vos dice, está limitada a un área definitivamente, claramente delimitada de aplicación. Da la vuelta. Profe, la 7. Estamos analizando la 3.
¿Quién se limita? ¿Quién es la que está o el que está limitado a un área claramente determinada de aplicación? ¿A quién remite este IT? ¿Quién se limita a un área claramente delimitada? ¿Este to introduce un verbo o es la preposición a? ¿Cómo lo están traduciendo? Si introduce un verbo en infinitivo, no se traduce. Si lo traduzco como a, lo estoy traduciendo como una preposición, entonces ahí no hay un verbo. De hecho, un a no es un verbo. ¿Entienden lo que estoy explicando? No todo to introduce un infinitivo. A veces un to introduce un infinitivo. Cuando introduce un infinitivo, no se traduce el to. Se traduce solamente el infinitivo, o sea, el verbo al cual está acompañando. Otro uso del to es la preposición a y la preposición para. Cuando está como a y cuando está como para, no introduce ningún infinitivo. Aquí no hay una oración introducida por un infinitivo, una sentencia introducida por un infinitivo, precedido por un to o por un that. Acá tenemos una preposición seguida de una frase sustantiva. ¿La ven a la diferencia? Hasta que todo el mundo no la haya visto, no avanzo. Sí, profe. Y entonces, ¿quién es el referente de este IT? ¿A quién está reemplazando para no volver a nombrarlo? ¿Quién es la que está limitada a una área definida claramente de aplicación? ¿Quién es la que se limita a un área claramente establecida? Lo que sigue después de for example. No, nunca. Es un caso Profe, normal, ¿es es del un texto caso... de inteligencia artificial? ¿Cómo? ¿Es del texto de inteligencia artificial? ¿Cuál Ah, de ok. las dos inteligencias artificiales? ¿La fuerte o la débil? Weak. Bien. Como en la prueba de suficiencia o en el parcial o en el examen, recuerden que tienen que copiar y arrastrar, copiar y pegar para no estarse equivocando. Si Weak Artificial Intelligence es el referente de ese IT, de ese marcador IT. ¿Estamos? Si fuera la prueba de suficiencia, tienen que arrastrarlo con toda la forma que tiene acá. No lo estén escribiendo de nuevo para no equivocarse. Si está con las comillas, está con las comillas. Tenemos que traer Weak Artificial Intelligence. Fíjense, vamos a hacer la traducción hasta acá. En principio, se puede trazar una distinción entre inteligencia artificial fuerte y débil. La inteligencia artificial débil es la que a menudo encontramos, como en los ejemplos mencionados al principio, de una forma de soporte de la vida cotidiana. Se limita a un área claramente definida de aplicación, por ejemplo, al reconocimiento y procesamiento del lenguaje hablado. ¿Quién se limita? Si yo reemplazo el IT por la inteligencia artificial débil, se limita a un área claramente definida. ¿Ven que queda bien? ¿Por qué queda bien reemplazarlo? Queda bien porque es el referente. ¿Un área claramente definida de aplicación es limitada? ¿Ven cómo quedaría si yo me llevo
esto hacia aquí no tiene nada que ver. Nada que ver. Eso nos lleva a la respuesta que dieron algunos de sus compañeros. ¿Cuál es un ejemplo de it anticipatorio entonces? ¿En qué línea? En la línea 7. En la línea 7. Until today, it has not been possible to develop a strong artificial intelligence according to this understanding. Hasta hoy, no ha sido posible desarrollar una inteligencia artificial fuerte en función de estas ideas, ¿sí? De estas ideas que acaba de expresar el autor. ¿Cómo me doy cuenta que se trata de un it anticipatorio? No ha sido posible. Responde al qué. Acá era quién. ¿Quién se limita a un área determinada, claramente determinada? La inteligencia artificial. Acá es, ¿qué es lo que no ha sido posible? ¿Qué no ha sido posible? Y la respuesta es una acción. Desarrollar una inteligencia artificial fuerte de acuerdo a estos conocimientos, a esta forma de ver las cosas. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Habría que Profe. seleccionar ahí hasta el último? Sí, en general va hasta el último, en general. En este porque caso yo que hubiera pusimos pensado acá hasta- no, porque ves que hay una coma. So, acá viene este so es una consecuencia, acá viene otra parte de la oración. Es hasta que termina la oración que indica la acción. ¿Mm? Completita. Había dos voces, le contesté a la señorita. ¿Quién más preguntó qué? Yo, profe, pero ya lo resolví solo. Me di cuenta solo. Bien. Vamos entonces a ver algunos otros. Algunos otros referentes que hay en este texto. Vamos a aprovechar. Este its es un su. Es un adjetivo posesivo de tercera persona del singular. Aprovechamos para repasarlo. El adjetivo posesivo acompaña a un adjetivo diciendo de quién es. Tengo. El gato blanco tiene una pelota de goma. Su pelota rebota más que la del gato negro. Ese su, en castellano, acompaña al sustantivo pelota diciendo y vinculándolo con el gato blanco. ¿Está? Ese adjetivo posesivo, en castellano, depende de su forma, si su o sus, en función de lo poseído. Su pelota, sus juguetes. En inglés, el adjetivo posesivo no depende del género ni del número de lo poseído, conclusions en este caso, sino que concuerda con quien posee. Si me encuentro con un its, yo ya sé que es un su de algo, que es una cosa y que es singular. Si me encuentro con un her, ya sé que es un algo, que es de alguien, que es una persona, que es mujer y que es una sola. Es más fácil el referente de casos posesivos en el caso de inglés que en castellano. ¿A las conclusiones de quién se remite este its? ¿A las conclusiones de quién? ¿Cómo es la respuesta? De la inteligencia artificial fuerte. Perfecto. ¿Qué arrastrarías y copiarías? Copiarías esto. ¿Está? Sus conclusiones no deberían limitarse a un área. ¿Las conclusiones de quién?
de la inteligencia artificial fuerte. Muy bien. Vamos aquí. Strong artificial intelligence, in contrast, has intellectual abilities that are at least equal to those of the human brain. That, ese that, pronombre relativo que introduce una oración adjetiva. ¿Cuál es el antecedente? Abilities. Intellectual. ¿Cómo es? Intellectual abilities. ¿Por qué no puede ser ability sola? Porque abilities está acompañada de un adjetivo que forma la frase sustantiva. En este caso, intellectual abilities. ¿A quién remite este those? Que es un pronombre, en este caso, demostrativo. También ¿No es hay lo mismo? un... ¿No es lo mismo? A lo mismo, Claro. perfectamente. ¿Por qué es importante que yo sepa que este those refiere a intellectual abilities y no a processing of speech o a strong artificial intelligence? ¿Por qué? Porque de eso va a depender que yo lo traduzca como a aquel, a aquellas, a aquellos, a aquellas. ¿Entienden? O a aquello. La traducción del those en género y en número va a depender de aquello que está reemplazando. En este caso va a ser aquellas. Posee habilidades intelectuales que son al menos iguales a aquellas del cerebro humano. Por eso es importante entender bien el concepto de referencia, porque de ello va a depender la interpretación. Muy bien, aplausos. Referentes exofóricos, aquí pueden repasarlos. Recuerden, lo único que se escribe en una prueba de suficiencia o en un parcial es las categorías de los nexos, que son definitivas, son esas 6 nada más y que se escriben como se pone en el prompt, y los referentes exofóricos, que se escriben el autor o el lector. Perdón, lo pusimos con género masculino inclusivo del género neutro, ¿está? Está incorporado como el autor o el lector. ¿Cuándo va a ser el autor? Va a ser el yo, autor, o cualquiera de las formas de despersonalización que se utilizan, como el nosotros, el uno, el a mí, déjeme. ¿Y cuándo va a ser el lector? Cuando sea alguna de las múltiples formas de you, como en este caso. Acá este you tendría que haber sido resaltado y en negrita porque es el lector. Esto lo tienen que aprender y listo. Bien, se acabó este tema. Vamos a adelantar un tema de las oraciones condicionales. Vamos a ir... ¿Están viendo el apunte? No, profe, todavía el Power. Bien, gracias. Dejo de compartir el Power. Voy a compartir el apunte. Ahí está. Bien. Vamos a ir adelantando uno de los temas del final, que es página 27, modo condicional. El año pasado vieron las condicionales del tipo 1, 2 y 3, y cuál era la facilidad, que todas se introducían o con un if, que es el sí condicional, o con un unless, a menos que, para el contra. Esos eran los dos casos. Los casos que se evaluaron en primer año siempre eran con if, que si está el if,
lo único que puede ser es un sí condicional, lo único que basta ver a distinguirlo, copiarlo y poner condición, predicción y se acabó. Y no errarle a los acentos. Eso era toda la dificultad. Este aquí, que en inglés 2, vemos estructuras que hay en inglés, pero que no hay en castellano. En castellano no tenemos dos formas de decir el sí condicional. Podemos decir a menos que o siempre que eso también lo dicen ellos. Pero para usar el sí condicional no hay dos formas, solamente con el sí, que indica la condición. En inglés hay estructuras que reemplazan el sí y que son difíciles de entender. Una de ellas es esta estructura. El where, que es la forma del verbo to be en pasado plural, con un infinitivo con to en reemplazo del if para indicar una suposición en el futuro. O el should, que lo estudiamos como verbo modal indicando sugerencia o obligación liviana, como por ejemplo recomendación, deberías, así lo vimos el año pasado, y que acá pierde ese significado. Me encanta este ejemplo, y siempre lo hago circunstanciado de lo que podría pasar, para que se den una idea que a veces, como en este caso, saber un poquito inglés te puede llevar a la electrocución, a quedar electrocutado. Si nos vemos con una caja llena de cables y de repente hay una sentencia que dice, if you were to touch the wire, you would be killed instantly. Si llegaras a tocar el cable, si tocas el cable, te mataría instantáneamente o te morirías instantáneamente. Dos traducciones posibles que no hacen el ejemplo acá. Si tocas el cable, te morís. ¿Está? Esa es la traducción de esto. Somos dos amigos, ambos sabemos poquito inglés, nos encontramos con esto. Che, ¿qué era el if? Era así. Ah, che, si tocas el cable te morís. No toques el cable. Escenario 1. Escenario 2. En vez de encontrarnos con eso, te encuentras con esta oración. Were you to touch the wire, you would be killed instantly. Le pregunta un amigo al otro. Che, ¿qué era el were? Era el pasado del verbo to be. Ah, estaba. Estaba tocando el cable y se murió. Estaba para tocar, porque el to era para, estaba para tocar el cable, vos habrías muerto instantáneamente. Che, está re mal escrito esto, va a decir el amigo uno, y el otro va a decir, sí, pero por las dudas no toquemos, ¿está? Eso va a decir que está mal escrito porque no lo sabe traducir, porque acá lo que dice es, si tocaras el cable te mataría instantáneamente. Dice exactamente lo mismo que acá, nada más que de otra forma, que ellos lo dicen y nosotros no. Y hay una tercera forma, que es usando el should con la inversión. Should you touch the wire, you would be killed instantly. Should you touch the wire, you would be killed instantly. Y acá pasa el siguiente escenario. Un amigo le dice al otro, che, ¿qué era should? Deberías, le dice el otro. Ah, deberías tocar el cable para no morir instantáneamente. Y ahí es donde toca el cable y muere por saber poquito inglés. ¿Está? ¿Por qué? Porque si me encuentro con el should y la inversión, porque digo inversión porque el verbo tendría que decir you should, para que sea una obligación, sería you should, no should you. Porque eso sería una pregunta, y acá pregunta no hay. Entonces, ¿cómo traduzco esta expresión? Se traduce como, si tocaras el cable, te mataría instantáneamente. Should you touch the wire, you would be killed instantly. Se traduce exactamente igual a que si hubiera un if. ¿Cómo se evalúa esto? Va a haber una oración que empiece con un where o que empiece con un should, y va a haber tres traducciones posibles. Dos de ellas equivocadas y una que está correcta, que es la que contiene el sí. Acá tienen ejemplos para estudiarlo. Estos temas se ven muy detallados y prolijitos. Después de la prueba de suficiencia volvemos a ellos. Los alumnos que vayan a
cursar la materia, no desesperen. Estoy haciendo el pantallazo para ayudar a los que rinden la prueba de suficiencia. ¿Estamos? ¿Qué estructura me permite hacer una restricción? Que es una condición, pero restrictiva. El unless, a menos que. El a menos que es como si fuera un sí, no. O sea, una condición por lo menos una vez al día me está pasando esto, que me quedo en el aire, porque bueno, yo tengo 2 internets que pago, y ambas internets por ahí fallan, como es este el caso, y hasta que logro switchar a la próxima o a la otra, es
es un problema. Tengo internet de alta velocidad por cable, sino que son por aire y me está pasando esto, por más que tengo las dos alternativas. Lamento mucho, cuando pase les pido que tengan paciencia, ¿sí? En un ratito se vuelve, porque o es una o es la otra, o sea, fallo fatal de ambas no debería pasarme. Ok, les voy a compartir de nuevo entonces el apunte que estábamos viendo. Gracias por esperar. También estábamos viendo como otras formas de expresiones que indican condicionales no tradicionales. On condition that, siempre que. Provided that, siempre que. Providing that, siempre que. Y estas que son las más difíciles, que dicen so long as y as long as, que también se traducen como siempre que. Grábenselo. So long as y as long as se traducen como siempre que. En todo contexto, no. Cuando long está como adjetivo y estoy comparando el segmento A en geometría con el segmento B, voy a decir que el segmento A es tan largo como el segmento B. En ese contexto, o que la película de Netflix tal, o la serie tal, es tan larga como la serie tal otra. Ahí long significa largo. Pero existe una estructura que es so long as o as long as, que significa siempre que, y es un nexo que indica condicionalidad. A esto, so long as y as long as, también pueden verlo en un ejercicio de nexos. Pero a estas otras formas que les acabo de introducir, no las van a ver, no las vamos a evaluar en el ejercicio de nexos, sino que se los va a evaluar, como les dije, con una oración que la contiene y que van a tener 3 traducciones posibles. Una de las cuales va a decir, si tocas el cable te morís, la otra va a decir, estaba tocando el cable y se murió, y la otra va a decir, deberías no tocar el cable, no deberías tocar el cable, si no querés morirte. Y la única correcta es, si tocaras el cable te morirías. Las otras parecen, pero no lo son. Bien. Entonces, hoy hemos visto repaso de los referentes más los nuevos referentes que no vimos el año pasado, y vimos la introducción, abuelo de Gaviota, de las condicionales no tradicionales. Yo en este momento voy a tomar lista, que la lista, ustedes saben que en realidad no registro asistencia hasta después de la prueba de suficiencia, pero voy registrando por medio de fotos quienes estuvieron en las clases de Zoom, por si después cursando les hace falta algún presente o alguna justificación a alguna. Tengo que sacar 4 fotos porque son 4 páginas, voy por la foto número 1, peínense y quédense quietitos un ratito, no me pregunten nada, así no se mueven del lugar en la pantalla. Foto número 2, no se vayan todavía. Foto número 3. Tengo que darles un aviso parroquial más, así que quédense un ratito. Ah, mira qué bien. Gracias. Y última foto. Número 4.
Entonces, van a recibir probablemente este viernes un mensaje por autogestión que va a decir que a partir del día 29 se encuentra disponible la autoevaluación. Repasan, la hacen, y esa información, ese puntaje, va a ser solamente, lo van a ver ustedes, en el momento en que termine, va a decir, se sacaron tal porcentaje. Entonces, recuerden que si fuera una prueba de suficiencia, que no lo es, se pasaría con el 75%. Si fuera un parcial, se promocionaría con el 70% y se aprobaría para rendir examen, para quedar regular, con el 60%. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces damos por terminada la clase y nos vemos el martes que viene. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Chao, gracias, profe. Profe, por favor. Sí, Melissa. Los que queremos hacer la prueba de suficiencia, hasta que sea el día, nos conectamos para repasar, va a repasar todos los temas. Sí. Perfecto. Nos vemos.